soy Florentina Gamarro. Les doy la bienvenida a un nuevo episodio de nuestro podcast semanal. En el episodio de hoy les propongo retomar una palabra que incomoda sobre todo a la razón moderna y sin embargo nunca terminó de abandonarla del todo, ¿no? Que es la mística. La escuchamos y enseguida es como que algo se activa y de cierta sospecha, ¿no? En relación a la locura, a la fe, a la poesía, al delirio incluso. Pero la pregunta es, ¿qué sucedió para que Lacan se encuentre tan interesado y le dedicara a lo místico momentos tan decisivos de su enseñanza, ¿no? Esta es una pregunta de la cual podríamos partir, porque en el seminario aún, incluso llegó a decir que la mística es cosa seria. Entonces hoy les propongo detenernos ahí, porque podríamos decir que un tipo como Lacan, ¿no? Formado en la lógica, en la lingüística, la topología, fue a buscar en los místicos, en Teresa de Ávila, en Juan de la Cruz, en el maestro Eckhart, y en tantos otros, algo que ni la ciencia ni la clínica psicopatológica pudieron darle, ¿no? Entonces, por eso digo, tratando incluso de evitar algunos atajos cómodos, empecemos por aclarar que no toda experiencia mística se lee a la luz, ¿no? De una patología, de un delirio, porque ese atajo, que existió por supuesto muchísimo antes que Lacan, terminó siendo empobrecedor como para que podamos comprender el alcance del interés que puede tener para el psicoanálisis, ocuparse del valor que la mística tuvo y tiene, ¿no? Incluso para no caer en lecturas dogmáticas. Y el psicoanálisis no está exento de producir sus propios dogmas, ¿no? Pero bueno, este seguramente va a ser un tema para el próximo episodio que algunos y algunas me han sugerido abordar en otra ocasión. Entonces vamos a tratar de empezar por el principio, por la palabra misma. La palabra mística no remite en su raíz a una doctrina ni a una técnica, remite al misterio. Lo místico es etimológicamente lo que se cierra, lo que se vela, lo que no se deja decir del todo, ¿no? Ese cierre no es un accidente, digamos, del lenguaje, ¿no? Es la marca de que hay algo que excede lo que podemos nombrar, algo que queda por fuera del campo de lo sabido. ¿Y por qué digo que conviene detenernos en esto? Porque ahí está la clave que nos interesa, justamente porque no se trata de un misterio que algún día la ciencia pueda despejar. Se trata de otra cosa. Se trata de un afuera, que no es simplemente lo que todavía no conocemos, sino lo que estructuralmente no puede entrar en el campo del saber, ¿no? Es como un lo otro que funciona como un centro exterior, algo que no está disperso en cualquier parte, sino que organiza desde esa misma exterioridad aquello que sí podemos pensar, decir, conocer, saber. Es exactamente esa figura la que aparece con otro vocabulario, podríamos decir, en el pensamiento chino, en el pensamiento antiguo chino, enseñado por el Tao clásico, ¿no? Que incluso se abre con una advertencia que todavía es más sorprendente aún, que dice que el Tao que puede ser nombrado no es el Tao verdadero. Es decir, que apenas se lo dice, ya se lo está traicionando, ¿no? El Tao no es un objeto de conocimiento que se pueda atrapar en una fórmula, sino que es aquello de lo que todo surge y a lo que todo vuelve, sin dejarse capturar, podríamos decir, por el reino del lenguaje. Entonces hay acá una cuestión que atraviesa culturas y siglos, ¿no? Cuando una tradición llega al borde de lo que se puede decir, no encuentra solo silencio, encuentra un vacío. Un vacío que no es carencia,
sino que es condición. El taoísmo lo dice a su manera, ¿no? El vacío del cuenco es lo que permite que el cuenco sirva, ¿no? No es la sustancia la que hace la cosa, sino el hueco, ¿sí? El vacío sería ese hueco. Y este no es ni más ni menos que el mismo problema que enfrentó el psicoanálisis y que enfrenta cuando se topa con lo real, ¿no? Aquello que no se deja simbolizar, que resiste a toda integración en el sentido. Lo que la mística entonces testimonia, y lo que el Tao nombra sin nombrar, lo que Lacan busca precisamente formalizar con esta lógica del significante, son distintos modos de abordar un agujero. Durante mucho tiempo y todavía hoy en ciertos ambientes, la experiencia mística fue directamente asimilada a la locura. El propio Lacan, cuando era un joven psiquiatra escribiendo su tesis, no fue ajeno a esa lectura, ¿no? Habló de paranoia mística, de delirio místico. Era el lenguaje de la época, heredado de una tradición psiquiátrica, ¿no? Que desde el siglo XIX venía asociando la mística con la histeria, con la psicosis, en fin. Pero algo cambió en su recorrido, ¿no? Y ese cambio es justamente lo que quiero destacar hoy, porque marca una diferencia decisiva, tal vez la más importante, podríamos decir, esta que se establece entre psicosis y mística, que no pasa por el contenido de la experiencia, es decir, visiones, éxtasis, sensaciones de contacto con algo que desborda al yo o a lo que el sujeto puede decir, sino por el lazo social, ¿no? Por la relación al otro, justamente. Quienes se dedicaron a estudiar en serio, digamos, a los grandes místicos, voy a destacar entre otros, pero digo, historiadores como Michel de Certeau, a quien recomiendo leer, ¿no? Que fue miembro de la Escuela Freudiana de París. Él y otros encontraron algo muy llamativo, que es que esos hombres y mujeres, lejos de encerrarse en un mundo propio, sostuvieron una vida activa, comunicativa, comprometida con el entorno, digamos, ¿no? Fundaron órdenes, reformaron instituciones, escribieron, enseñaron, discutieron con la autoridad eclesiástica o política en su tiempo, y muchas veces pagaron muy caro por eso. Esto lo marca de un modo absolutamente diferente al delirio que se encuentra en la psicosis, ¿no? Porque en cambio tiende como a aislar, a desconectar posiblemente del otro, a producir lo que podríamos llamar un encierro hacia afuera, ¿no? Alguien invadido por su propio mundo, pero incapaz de participar del lazo social, aunque ese mundo esté poblado de voces y de presencias, ¿no? Digamos, de allí que lo interesante es en el campo de la intervención, ¿no? Cómo se produce ese lazo social en la psicosis. El místico, en cambio, habla, escribe, se esfuerza, ¿no? A pesar de lo inefable, se esfuerza por comunicar algo que otros que existen puedan genuinamente, ¿no? Captar algo de eso que tienen para decir, para testimoniar. Ese gesto, digamos, de dirigirse a un otro, de intentar transmitir lo intransmisible, sabiendo que es intransmisible, es exactamente lo opuesto a ese repliegue, ¿no? en algunas formas de psicosis, por ejemplo. Así que cuando alguien reduce automáticamente lo místico a lo patológico, no solo simplifica, sino que también muchas veces pierde de vista precisamente lo que hace de la experiencia mística un fenómeno distinto. Un fenómeno que merece ser pensado en sus propios términos, sin encasillarse de antemano en una categoría clínica. El místico, aunque su experiencia sea inefable, se esfuerza por hacer pasar por el discurso esa experiencia. Entonces, ¿qué fue a buscar Lacan ahí? La respuesta, en una palabra, digamos, ágilmente podría ser un goce, ¿no? Pero conviene que la despleguemos. Lacan construyó toda una lógica alrededor de la falta, ¿no? Del significante, del sujeto dividido por el lenguaje. Y en un momento de su enseñanza, sobre todo a partir de los años 70, en ese seminario que tituló Aún, llegó a un límite.
¿no? Había una forma de goce que no se dejaba capturar por la lógica fálica, por la lógica del significante, que no respondía a la operatoria de la castración, ¿no? Un goce suplementario, que Lacan llamó, bueno, según las traducciones, ¿no? Goce del otro, goce otro, con mayúscula, ¿no? Y para dar cuenta de ese goce no encontró mejor recurso que volver la mirada hacia los místicos. ¿Por qué? Porque los místicos son, quizá, los únicos que se animaron a hablar de una experiencia de goce que va más allá del cuerpo tal como lo entendemos, ¿no? Habitualmente, más allá del principio del placer, más allá incluso de lo que se puede poner en palabras con precisión. Por eso la diferencia podríamos decir, ¿no?, entre el goce fálico y ese goce otro es precisamente que el goce fálico se vive como fuera de cuerpo, ¿no? Y el goce místico, podríamos decir, o Lacan formula que este goce místico lo acerca a ese goce que puede experimentarse en el cuerpo, pero que se encuentra fuera de discurso. Por ejemplo, la transverberación de Teresa de Ávila, ¿no? Entre otros, un testimonio de un goce que se experimenta, pero que no puede explicarse. Y es aquí donde hay algo fundamental. Ese goce, va a decir Lacan, no hay manera de transferirlo. No hay goce del otro en el sentido de compartir literalmente la sensación de otro cuerpo, porque solo hay goce del propio cuerpo, aunque ese goce propio no pueda producirse sin la presencia de un otro. Por eso el místico cuando habla, cuando escribe, no está transmitiendo la experiencia misma, podríamos decir, porque eso sería estructuralmente imposible, sino siempre un relato aproximado. Y esto es clave, porque el goce místico es tan intransferible como es en el fondo la experiencia analítica, ¿no? y la praxis. Nadie puede presentarle a otro lo que le pasó en su análisis, ¿no? Del mismo modo que ningún místico puede prestarle a otro su éxtasis, ¿no? Se puede dar testimonio, se puede narrar, se puede incluso teorizar sobre eso. De hecho, eso es lo que hicieron los grandes místicos y es también lo que hace el psicoanálisis, ¿no? con su praxis. Pero la experiencia misma permanece en un núcleo incomunicable. Hay otras figuras que quiero traer hoy acá porque me parece que iluminan esto desde un ángulo distinto. Me estoy refiriendo a Simone Weil. Lacan la menciona varias veces en su seminario sobre el deseo, sobre todo a propósito de un libro suyo, La gravedad y la gracia, en donde Weil sostiene algo que resulta casi paradójico, que es que para conectar con lo sobrenatural, dice, hace falta aceptar primero un vacío en uno mismo. No un vacío que se llena luego con una certeza religiosa, sino un vacío que se sostiene como tal. Y decía que en verdad no poseemos nada en el mundo, porque el azar puede quitárnoslo todo, salvo, decía, la posibilidad de decir yo. Y que hasta esa posibilidad, ¿no?, tarde o temprano, podríamos decir, también se destruye. Esa es una formulación radical con respecto al despojo, ¿no? Si pensamos bien de qué se trata, es una formulación de despojo, muy cercana a lo que después Lacan va a llamar la caída de las identificaciones imaginarias que sostienen al yo. Entonces, Weil consideraba que a la verdad se llega por renuncia, no por acumulación de conocimiento. Ella decía que la atención pura es oración. No solo respecto de la oración religiosa, sino también como modo de presencia en la que se pierde el centro. Y no es casual, podríamos decir, no es casual que esa misma lógica del vacío aparezca con otras palabras, pero aparece en definitiva en el pensamiento chino, ¿no? El sabio taoísta
No es el que acumula la virtud como quien acumula posesiones, sino el que se vacía de pretensiones, aquel que deja de imponerle su voluntad al curso de las cosas, ¿no? Entonces ahí donde Occidente tiende a pensar la espiritualidad como una escalada, como un ascenso hacia la plenitud, el Tao propone lo contrario, ¿no? El camino se recorre en el despojo, en lo que no se acumula. Entonces, vale la pena detenerse un momento en cómo llega Lacan a esto, porque no fue una ocurrencia tardía, sino un hilo que atravesó toda su obra. Ya en su juventud, mientras escribía la tesis, su tesis en psiquiatría, dos grandes trabajos, digamos, circulaban en Francia en ese momento y que marcarían su formación intelectual, aunque todavía los leyera con ojo clínico, ¿no? Y no plenamente filosófico, podríamos decir. Uno fue el de Alexandre Coiré, sobre Juan de la Cruz, ¿no? Al que llega por un profesor de él de filosofía y que dejó una huella muy profunda en él. Ese profesor de apellido Barussi. Y se preguntaba, este profesor, por el valor del conocimiento, de la experiencia mística y por la relación siempre tensa entre esa experiencia vivida y la doctrina escrita que intenta darle forma. Más adelante, en los años 50, Lacan participa activamente en los congresos organizados por los estudios carmelitanos, digamos, dedicados a pensar la psicología religiosa, donde presenta su intervención sobre el símbolo y sobre la función religiosa. Y en esa misma época se produce algo que él mismo va a considerar decisivo. Comienza el análisis de una religiosa, Dominica, un encuentro que va a marcar una relación personal y teórica con la mística durante años, el análisis de María de la Trinité. Entonces, es a partir de ahí que él va a terminar de darle un marco sistemático a toda esta cuestión y a ese quehacer que Lacan reconoce explícitamente, incluso con su deuda, ¿no? Por eso al principio mencionaba que es Michel de Certeau, historiador, teólogo y también miembro de su escuela, que les recomendaba, como decía, la fábula mística, porque estudia sobre todo la mística cristiana de los siglos XVI y XVII, ¿no? Ese momento de esplendor que incluye tanto una concepción de Dios, del alma, de la relación entre ambos, como una experiencia corporal y espiritual que excede completamente el decir, que excede lo que puede articular la palabra. Y para Certeau, el lenguaje siempre deja un resto, y la mística no es una doctrina, sino la experiencia de habitar lo que no tiene nombre, es decir, lo que no se puede decir. Fíjense que en este punto hay un cruce con el Tao que mencionábamos hace un ratito. Va a ser todo esto entonces lo que le va a permitir a Lacan diferenciarse claramente del contexto en el que movió a Freud, digamos, a pensar la religión, ¿no? Sobre todo como ilusión, como consuelo frente al desamparo. Lacan hereda un clima completamente distinto, intelectualmente hablando, que está marcado por autores como William James, ¿no? Sus estudios sobre la variedad de la experiencia religiosa. Este es el terreno en el que Lacan construye la propia lectura, mucho más matizada que la simple psicopatologización, digamos, ¿no? De sus años de formación, o sea, de sus años anteriores. Entonces, la pregunta es, ¿por qué tantas tradiciones distintas, ¿no? Cristiana, hebrea, griega, védica, china, terminan hablando de cosas parecidas cuando hablan de espíritu? Basta rastrear la raíz de la palabra. En latín, spiritus, aliento, soplo, derivado de spirare, respirar. En griego, psique, nombrado originalmente, ¿no? Como lo mismo, es el aliento de vida que se escapa al morir. En hebreo, ruaj, es viento, aliento, y también espíritu de Dios. En el Génesis, digamos, fuerza, ¿no? Que hace que se mueva sobre las aguas y produzca la creación. En el sánscrito, prana, aliento vital. Y en chino, algo semejante ocurre con el ki. Ahora, en ningún caso el espíritu nació como una sustancia separada del cuerpo.
encerrada, ¿no? En una interioridad. Nació como aliento, como lo que entra y sale, como litoral entre lo vivo y lo muerto, si lo pensamos incluso. Recién con el correr de los siglos, sobre todo a partir del cristianismo y de Descartes, también hay que decirlo, esa fuerza que circulaba entre el adentro y el afuera se fue interiorizando hasta convertirse en una posesión del sujeto, ¿no? En algo que se tiene. Se tiene un alma. Pero en las tradiciones esto no empezó siendo así. Entonces la mística, en cierto modo, es el intento de volver a esa experiencia más antigua, no el espíritu como propiedad, sino como aquello que atraviesa, que anima, pero que no se deja poseer, ¿no? Fíjense que acá, digo, si pensamos en los límites, ¿no?, de la ciencia y la tentación del dogma, ¿no? Lacan no fue un enemigo de la ciencia, pero sí un crítico agudo de cierta ideología científica, cierto modo de ciencia que pretende suprimir al sujeto, ¿no?, del propio campo de estudio. Y que, digamos, al creer poder prescindir de los límites, de la falta, de lo que no se puede saber del todo, entonces Lacan lo que va a hacer es advertir que esa pretensión de dominio absoluto no viene sin consecuencias. Y frente a esto, por supuesto, no propone renunciar a la ciencia, no proponía tampoco un regreso a la irracionalidad, pero propuso algo más exigente, que es un paso de ciencia, una lógica capaz de incluir al sujeto y su falta, en lugar de excluirlos, ¿no? Y es en esa tarea que los místicos le sirvieron, ¿no? Resultaron sus aliados, podríamos decir, en la medida en que son testigos vivos de que hay algo que excede lo que la ciencia empírica y el conocimiento consciente pueden ofrecer. No para negar la ciencia, volvamos, sino para recordar sus bordes, sus límites, ¿no? Por eso trabajó en distintos momentos de su enseñanza en la construcción de una lógica, ¿no?, de una topología del sujeto, capaz de alojar aquello que la lógica clásica, con sus principios rígidos, la filosofía, ¿no?, pero sobre todo estos principios de no contradicción, podríamos decir, que había dejado por fuera. Y esto me parece que es lo que por lo menos a mí me convocó hoy y que quería compartirlo, que vivimos rodeados de una fe casi religiosa en el dato, en el algoritmo, en la evidencia medible, y sin embargo seguimos necesitando pensar aquello que se escapa a toda medición, ¿no? Trascender los límites que la ciencia y el conocimiento nos imponen no es un capricho, ¿no? No es parte de la New Age, digamos. Es una tarea que tenemos por delante, incluso puertas adentro del propio campo psicoanalítico, ¿no? Por eso pensaba que el próximo episodio, en función de algunos comentarios, va a ser sobre esto. Porque el psicoanálisis, digamos, que nació justamente para escuchar lo que no encajaba en los saberes establecidos, no está exento de fabricar sus propios dogmas, sus propias ortodoxias, sus propias maneras de clausurar la pregunta en lugar de sostenerla abierta, ¿no? Y creo que parte de eso también es hoy el problema que hay por delante respecto de lo que implica la formación de un analista. Sobre todo de los más jóvenes, diría, ¿no? Que en esta búsqueda para poder alivianarse o para poder salir de las lecturas dogmáticas, a veces caen en facilismos o en determinados modos de decir que terminan siendo reduccionistas, que no están mal porque producen alguna ayuda, pero que decididamente eso no tendría que ver con la formalización de una enseñanza, ¿no? Lo que tiene que ver con la divulgación no tiene que ver con la formalización de una enseñanza. O cada vez que se hace una teoría, un dogma, el psicoanálisis traiciona su origen, por supuesto, pero cuando se lo vulgariza, también, ¿no? Entonces, digo, en este sentido, pensando en esta cuestión en relación a cómo articular, ¿no?, la mística justamente, hay otro autor muy interesante que es Bernard Nominet, que nos permite articular la mística y lo real del tiempo, ¿no? Él estudia sobre todo el presente
y el tiempo en psicoanálisis porque conecta de un modo muy directo un poco lo que venimos diciendo y además nos acerca a la dimensión práctica, ¿no? Casi corporal de lo que estamos hablando. Nominé se va a preguntar por eso que llama el presente del presente, ¿no? No es el presente cargado de recuerdos del pasado ni el presente proyectado hacia el futuro, sino el instante. Ese instante puro, evanescente que la palabra nunca termina de atrapar. Y en ese punto hace una observación notable. Dice que ese real del tiempo, ese presente que se escapa de las redes desde el discurso, es precisamente lo que ciertas técnicas de meditación, como la Zen, intentan cercar. No capturarlo, porque no se puede, sino acercarse a él, rondarlo, bordearlo, dejar que el sujeto se aproxime a esa dimensión de lo real que el lenguaje no alcanza a decir. ¿Ven? Nuevamente. Algo del orden de la práctica de ciertas tradiciones asociadas a la espiritualidad. Con esto no quiero decir que la espiritualidad sea lo mismo que lo místico, pero en algún punto posiblemente se enlacen. Y que Lacan mismo, para pensar el acto analítico, recurrió, ¿no?, a esa figura Zen, que es el koan, esas preguntas o frases paradójicas que los maestros usaban para hacer tambalear o temblar las certezas del discípulo y empujarlo hacia un despertar, ¿no?, que ninguna explicación discursiva podía producir. Entonces, no se trata de interpretar desde afuera, de agregar sentido, sino de producir un corte, una vacilación en el saber que el propio analizante cree tener sobre sí mismo, ¿no? Es la misma lógica que anima al Tao, ¿no?, cuando insiste en que la acción más eficaz no es la que fuerza el sentido de las cosas, sino la que se ajusta a un devenir, la que actúa sin forzar, ¿no? Eso es aquello que la tradición china llama no actuar y que aparece, por supuesto, retomado por Lacan en el Seminario 18 como el Gu Wei, el dejar que las cosas se produzcan desde el vacío que las hace posibles. Ahí tenemos entonces tres caminos que convergen en un mismo punto. El místico cristiano, que se deja, digamos, que en todo caso se abandona o se despoja del cuerpo y de sus certezas para tocar algo del orden de lo divino. El practicante zen, que medita para acercarse a lo real del tiempo presente, más allá de toda anticipación o recuerdo. Y el analizante, que en la experiencia analítica se topa con eso, que no puede decir de sí mismo del todo, ¿no?, con esa falla que ningún saber puede colmar, ¿no?, que en el otro no hay significantes que puedan dar cuenta de la existencia del sujeto. En los tres casos lo que se busca no es acumular más conocimiento sobre uno mismo, sino algo del orden de una transformación, un despojo, un vaciamiento, una caída, ¿no? Toda caída de esos ideales con los que sostenemos la ilusión de ser, aunque sea ser boludo, pero ser algo, ¿no? Y vale la pena insistir sobre esto, porque me parece que es fácil, muy fácil malentenderlo, porque no se trata de que la meditación, el koan o el análisis produzca más saber sobre uno mismo. Un autoconocimiento, podríamos decir, más completo. No. Se trata de lo contrario, de una operación de pérdida. El taoísmo lo va a explicar con una imagen muy sensible. Dice, quien busca el conocimiento acumula cada día algo nuevo. Quien busca el camino, en cambio, resta cada día algo hasta llegar a ese no actuar desde el cual, paradójicamente, todo puede hacerse. Ese no actuar no es pasividad, no es tampoco resignación, ¿no? Es la capacidad de dejar de forzar el sentido, dejar que el vacío haga un trabajo. Y no es tan distinto en el fondo de lo que se le pide a alguien que atraviesa un análisis, ¿no? No sumar más sentido sobre sí mismo, sino poder separarse de esas certezas que atesora con religiosidad, podríamos decir, su sufrimiento, ¿no? Entonces esta idea nos acerca a Dios como lo innombrable.
Porque cuando los místicos hablan de su experiencia, cuando dicen haber tocado algo del orden de lo divino, ¿de qué están hablando realmente? En toda esta cuestión, Dios es el nombre de eso innombrable, no un objeto de fe que se pueda demostrar o refutar, no una entidad que ocupe un lugar en el mundo junto a las demás cosas, sino el nombre que le damos a ese más allá del sujeto, a ese resto que no se deja capturar, ni por el yo consciente, ni por el saber científico, ni por ninguna doctrina, incluso por sofisticada que sea, por ninguna articulación de saber. Es lo uno, ¿no? Es el todo. Es ese sentimiento, digamos, hasta podríamos decir oceánico, en ese retorno de algo que el sujeto no va a poder nombrar de otro modo. Entonces, podríamos decir que en este sentido, la tradición taoísta, ¿no?, que tanto le interesó a Lacan, dice algo parecido, ¿no?, que lo que puede nombrarse no es lo eterno. Si el Tao que puede nombrarse no es el Tao verdadero, no es el Tao eterno, no es lo real de lo que se trata. El nombre siempre llega tarde, ¿no? Siempre recorta, siempre traiciona un poco aquello que nombra. Y sin embargo, no queda otra opción que nombrar, que hablar, que escribir sabiendo de antemano que el nombre no agota la cosa. Eso es, en el fondo, lo que hicieron los grandes místicos, ¿no? Hablar de lo que no se puede decir, escribir sobre lo indecible, no para agotarlo, sino para señalarlo, para dejar una marca, un testimonio de que ahí, en ese límite, algo sucedió. Por eso decía al principio que el goce místico es tan intransferible como el psicoanálisis y su clínica, ¿no? Ni el analista le entrega al analizante un saber, ni el místico puede entregarle a otro su experiencia de éxtasis, podríamos decir. Lo único que se puede hacer en ambos casos es dar testimonio, sostener una práctica, acompañar un recorrido que cada quien tiene que atravesar. Y en ese punto, curiosamente, la mística y el psicoanálisis dejan de ser como mundos opuestos para convertirse en dos maneras distintas de bordear una misma frontera. La de eso que no se sabe, ¿no? La de eso otro que está fuera del campo del saber. Y que sin embargo funciona como un centro que nos organiza incluso la propia exterioridad. Digo, estas son las razones, me parece a mí, por las cuales Lacan dijo alguna vez que la mística es cosa seria, no porque haya que creer en Dios, no porque haya que abandonar la razón, sino porque ahí en ese territorio incómodo que tantas veces quedó reducido a la patología, a la religión, ¿no?, se juega algo esencial. La posibilidad de que el sujeto se tope con un límite que no puede franquear del todo. Y en ese encuentro, lejos de perderse, o al mismo tiempo que se pierde, encuentra una forma de bordear aquello que no tiene nombre, ¿no? En definitiva, de eso se trata. De Dios en tanto lo innombrable. De ese misterio que la palabra mística, podríamos decir, lleva inscripto en su propia raíz. Y de la responsabilidad de los analistas, podríamos decir también, de no clausurarlo demasiado pronto.